Masterclass. Hola, soy José Ramón Jiménez, ingeniero de software. Fundé Jorajipo como una empresa para dar servicios de consultoría en tecnologías de información, aplicaciones móviles, software, y después separé la parte de impresión 3D en Impresionando. Actualmente colaboro para una empresa basada en Estados Unidos donde desarrollamos tecnologías para obtención y visualización de imágenes en 3D fotorrealistas que aplicamos en diferentes industrias como la industria médica, el entretenimiento y otras. Hay dos formas principales para visualizar los datos tridimensionales. Una de ellas es la nube de puntos. A mí siempre me ha gustado comparar la nube de puntos con las imágenes de mapa de bits, donde tenemos esos pequeños píxeles o cuadros de color con una posición en específico, que al juntarlos en un mosaico ya tenemos los detalles de la imagen completa. De igual manera, la nube de puntos es un sistema de coordenadas en X, Y y Z que nos da todo el detalle de la figura en 3 dimensiones. La segunda forma de visualización es la malla poligonal. Es la más utilizada en videojuegos y otras aplicaciones porque es más rápida y no requiere tantos recursos de computadora. Es como si quisiéramos visualizar una pelota, pero en vez de tener una esfera, vamos a tener varias caras planas, principalmente de triángulos o de algún otro polígono, que nos da la impresión de que es una curva sin realmente serlo. Es una colección de caras planas que nos da la forma deseada. ¿Cuáles son las aplicaciones en la industria? Realmente hay muchas aplicaciones, más de las que podríamos mencionar en una masterclass, pero voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la réplica y restauración de piezas artísticas o históricas. En cuanto a impresión 3D, el proyecto más interesante para mi percepción que hemos hecho en Impresionando es la réplica del dosel que está en el Palacio de los Poderes de la ciudad de Guanajuato, capital. La réplica actualmente se encuentra en el edificio del Congreso del Estado, en el Museo de Cultura Legislativa. Está abierto al público. Y pues bueno, para este proyecto hicimos una colaboración con un conocido del ecosistema emprendedor, Francisco Mireles, que con su emprendimiento 3D Monkey, él hizo el diseño 3D, el modelado 3D por computadora, y nosotros en Impresionando hicimos la impresión 3D, el acabado y la instalación para esta pieza final que mide aproximadamente 1,5 metros de ancho y unos 70 centímetros de alto, incluyendo el águila que se ubica en el centro del mismo. El acabado fue en madera, pero el material realmente se utilizaron polímeros de PLA y ABS. Y hay otros ejemplos en impresión 3D, también podría ser las prótesis. Podemos hacer un escaneo de la parte que se desea proteger o de la cual se necesita hacer una prótesis o una férula para que el modelo ajuste perfectamente a la geometría del cuerpo que se va a ocupar. También se podría utilizar de la misma manera en personalización de accesorios como cascos, lentes, calzado, para que más allá de tallas específicas pueda ajustarse a la forma de la persona que los va a utilizar. Y así podría hablar de muchas más aplicaciones de la impresión 3D, pero en esta masterclass quiero hablar un poco más de los modelos digitales y cómo podemos interactuar con ellos. Un tema que está por dar mucho de qué hablar actualmente es la computación espacial, que es propiamente interactuar con todos estos modelos virtuales para mejorar algún proceso. Otra de las aplicaciones ya muy conocidas es la realidad virtual, y aunque lo asociamos mucho a entretenimiento como videojuegos,
pues tiene muchas aplicaciones industriales, especialmente desde que tuvimos el tema de la pandemia. Un caso común eran los eventos, exposiciones y visitas virtuales, en los cuales podías tener diferentes stands y con un avatar o con un visor de realidad virtual podías visitar cada uno de estos stands desde el lugar donde te encontraras, simulando que estabas en algún centro de exposiciones o en un museo o en algún otro lugar. Esto para lograr experiencias inmersivas en las cuales mediante los sentidos como la vista, el oído, puedes tener la impresión de estar realmente en el lugar. Por eso cobran importancia los modelos fotorrealistas. No es lo mismo tener un modelo que se ve un poco caricaturizado, un poco detallado, a tener algo que realmente nos haga sentir que no hay diferencia con el objeto real. Otro caso poco comentado es entrenamiento en instalaciones y reparaciones, por ejemplo, en industrias petroleras. Imaginemos que tenemos que entrenar a un equipo en una instalación subacuática o en una instalación de gas, en algo que pudiera ser peligroso o muy costoso para desplazar a personas que apenas están iniciando hacia una instalación real. Entonces podemos replicar una habitación, una instalación completa con tuberías, válvulas y todo este tipo de detalles para que las personas puedan tener ese primer acercamiento lo más realista posible y entonces ya cuando vayan a un entorno real tengan las precauciones necesarias. Otro caso son los simuladores de manejo o de vuelo, en los que de manera similar se podrían escanear los paisajes, los ambientes y también la cabina, los controles y todos los elementos que pudiéramos encontrar dentro de un vehículo. Esto ya se viene haciendo desde hace muchos años, pero con modelos generados por computadora. Ahora las capacidades actuales de las computadoras, tarjetas gráficas, procesadores, nos permiten tener escaneos más fieles al objeto real. Otro caso es la realidad aumentada, en la cual en un entorno físico real se incluyen elementos digitales. Podemos recordar el caso hace algunos años del videojuego Pokémon Go, en el cual tú ibas en las calles reales y a veces alguna tienda o algún establecimiento real era un lugar para poder atrapar tu personaje, ¿no? Entonces podías interactuar con estos elementos que físicamente no estaban ahí dentro de tu entorno físico. Y bueno, no nada más, nuevamente, no nada más lo utilizaríamos en los juegos, sino que ya actualmente hay muchas tiendas en las cuales puedes elegir, por ejemplo, un mueble o un elemento decorativo y lo puedes probar en tu habitación para medir el espacio, ver cómo quedaría, incluso podrías caminar alrededor del objeto como si lo tuvieras realmente ahí. Otro escenario que presenta una gran área de oportunidad porque no ha sido tan explorado es el auxiliar en diagnóstico médico. Ya tenemos desde hace muchos años los ultrasonidos en 3 dimensiones, las tomografías en 3 dimensiones, pero podríamos aprovechar esta información tridimensional, la posición precisa de cada punto para tomar medidas y entonces con ayuda de algún software de inteligencia artificial poder detectar, por ejemplo, el crecimiento anormal de alguna protuberancia en un órgano del cuerpo para poder detectar enfermedades a tiempo y poderlas tratar. Y ahora que vimos algunos ejemplos, ¿cómo podemos empezar a obtener nuestras propias imágenes tridimensionales? Pues bueno, no vamos a hablar ahora del diseño asistido por computadora, que eso creo que ya lo conocemos mucho, sino que ahora vamos a hablar de obtener con exactitud el mundo real mediante escaneo 3D. Para esto hay diferentes técnicas y creo que la más sencilla y la que podemos aplicar mucho es la fotogrametría, en la cual a partir de varias fotografías en diferentes perspectivas podemos utilizar software que nos permita hacer el modelo 3D combinando todas estas fotografías. Obviamente, para esto tenemos que considerar cosas como la iluminación, que tiene que ser constante en cada una de las tomas,
que las tomas tengan puntos de empalme, es decir, si yo voy a escanear una habitación, no puedo tomar aisladamente cada muro, sino que tengo que considerar tomar las esquinas para que el software pueda saber en qué puntos se va a empalmar una con otra y pueda ayudarnos a la creación de este modelo. Yendo de lo más sencillo a lo más sofisticado, pues también podemos utilizar, por ejemplo, algunos equipos de telefonía celular actuales, como un iPhone a partir del 14, que tiene un escáner LiDAR, que por sus siglas en inglés es detección y rango de luces. Lo que hace es medir la distancia que hay desde la cámara hacia un objeto y con esto podemos obtener las formas y las dimensiones para un posterior modelo 3D. También tenemos el Kinect, por ejemplo, que bueno, lo utilizamos para juegos, pero también lo podemos utilizar para esa obtención de modelos tridimensionales con algunos adaptadores y algún software que nos permita transformar lo que detecta, que también detecta la distancia y las formas y los colores, obviamente, para transformarlo en modelos 3D. Y también ya hay escáneres específicamente a un bajo costo, hablando por ejemplo de unos $1,000, más o menos unos 20,000 pesos, en los cuales pues ya podemos obtener una definición un poco más alta de hasta una persona o un objeto pequeño. Y claro, en aplicaciones ya más industriales tenemos escáneres de una gama mucho más alta en las cuales podemos escanear motores completos, vehículos y esos pues sí cuestan un poco más, ya 20,000, $30,000. Como conclusión, este es el mejor momento para explorar las facilidades que nos dan las tecnologías actuales para interactuar con los modelos tridimensionales y dejar un poco atrás el trabajo en aplicaciones estáticas donde estás sentado, aprovechar esta facilidad que obtenemos ahora con los gráficos y los procesadores más rápidos para poder interactuar con elementos tridimensionales en diferentes áreas. Te invito a ver esta y otras masterclass en valledelamantefactura.com. Yo soy Mentefactura. Masterclass. Enciende tu mente.